Me gustaría invitar al escenario a Anya Brickman-Raredon, presidenta del Affordable Housing Institute. Anya dirige proyectos de planificación estratégica, diseño de estrategias de vivienda asequible, análisis de asequibilidad, mapeo de cadenas de valor y desarrollo de modelos financieros de vivienda para las familias de bajos ingresos. Ella lidera la formalización y reurbanización de asentamientos informales y áreas post-desastre, las iniciativas de liderazgo de pensamiento del Affordable Housing Institute, así como colaboraciones académicas con Harvard y MIT, además de asesorar al equipo. Anya tiene una maestría en planificación urbana del MIT y una licenciatura de Yale en arquitectura en 2004. Anya nos compartirá desde la experiencia del instituto y su colaboración con distintos países dentro y fuera de la región sobre el contexto del arrendamiento social y las diversas prácticas internacionales y regionales. Bienvenida, Anya. A todos nuestros participantes de manera presencial, esta conferencia será impartida en inglés, así que los invitamos a sintonizar el canal de la traducción simultánea. Gracias. Entonces, las viviendas o el alquiler o los leasing sociales, vamos a hablar acerca de los conceptos de cómo desarrollar esa parte del mercado dentro del ecosistema de viviendas. Entonces, para darles un esbozo de la presentación, quiero hablar acerca de por qué ahora es el tiempo. Ya Pablo habló un poquito acerca de eso. Entonces, vamos a hablar acerca de el valor que es específico para los leasing de alquiler de viviendas y otras estrategias y elementos claves que hemos visto dentro de nuestro trabajo alrededor del mundo, para darnos una especie de alimento a los pensamientos que podamos elucubrar al respecto. Hablando un poquito acerca del trabajo que nosotros hacemos. Somos una organización sin ánimo de lucro que está basada en Boston, con algunas oficinas en otras partes del mundo. Trabajamos tanto en investigación como en consultoría en las economías emergentes. Trabajamos en el espectro de los gobiernos, del sector público, privado. Hacemos educación, cursos de entrenamiento, educación ejecutiva, consultoría directa para dar apoyo a esas políticas de los gobiernos y a los programas que ellos establecen. ¿Por qué la vivienda social en arrendo ahora? Lo vemos como el siguiente paso para construir sistemas robustos de vivienda. Algunos de ustedes, como Pablo dijo anteriormente, que quisieran hablar acerca de otras cosas, vamos a mantener ese mismo argumento a lo largo del día, incluyendo los datos que nosotros tenemos con respecto a los de Pablo, que son más recientes. Esto es una especie de proceso en crecimiento, sobre todo en Latinoamérica y alrededor del mundo también. Y una de las cosas que de estos números nos representan es que hay un mercado informal de arrendamiento muy grande, especialmente para los grupos de muy bajos recursos y de recursos intermedios. Con ellos todas las cosas que convienen al respecto. Pero sabemos que hay una demanda y hay una necesidad al respecto de ello dentro de ese contexto de vivienda. Y dentro de la construcción de este ecosistema, las viviendas sociales es algo que todos conocemos y es una estructura crítica para el bienestar de la sociedad, para la supervivencia de las ciudades. Es donde los niños comen, estudian, es donde las familias crecen y también es un lugar para refugiados. Es por ello que estamos aquí. Pero el sistema de vivienda social es el próximo paso a dar. También es un elemento crítico en la respuesta a la urbanización creciente, que no solamente se ve en Latinoamérica, sino globalmente. En parte porque le sirve a las poblaciones que se están mudando a las ciudades por periodos variantes de tiempo o porque están empezando en las ciudades y les permite cierta flexibilidad para sobrevivir.
Esto también da lugar a iniciativas para ser propietarios de viviendas. Por supuesto, la propiedad de vivienda es una aspiración global. Todos queremos, todos aspiramos a tener una vivienda propia, pero el sistema de arriendo va en paralelo a este crecimiento. Ahora vamos a hablar de las tres tipologías que vemos dentro de un ecosistema robusto o completamente desarrollado de vivienda. El primer componente, que es formal e informal, históricamente la propiedad de vivienda, la que ha sido la política primaria que conlleva a los gobiernos, que hace que los gobiernos se enfoquen. Esto provee seguridad, todos los programas que nos han llevado a estos sistemas de propiedad de vivienda mucho más seguros, mucho más estables. Recuerden que una vez que ustedes tienen una casa, ustedes están atascados ahí y van a invertir todo lo que más puedan en ese lugar. El mercado de renta ha evolucionado. Dentro de él tenemos el formal y el informal, que es aquel que maneja los ingresos más bajos, de acuerdo a la demanda que se manifieste, de acuerdo a los patrones de cambio y de cómo se presentan las formas de tener acceso económico a este tipo de viviendas. Para aquellos sistemas de vivienda de menores ingresos se ven muchos más riesgos. Los costos cambian constantemente. Las locaciones, como muchos establecimientos informales, se sabe que algunas veces no son los que mejor están ubicados y hay algunas ciertas alternativas que salen de esos arreglos, porque todo recurso formal va a requerir otras cosas que los informales no pueden cumplir. Bueno, ahora hablemos acerca del mercado. Esto nos lleva a el mercado de la renta social, y esto se construye dentro de la experticia, la dinámica y el conocimiento que han crecido en estas dos etapas del mercado y aplica a los sectores de menor ingreso y el apoyo a esas poblaciones que necesitan esa ayuda adicional. Entonces ofrecemos opciones que se pueden manejar, que pueden ser financiadas por aquellos que no tienen ese poder adquisitivo. Y dentro de ese aspecto estamos tratando de proveer seguridad y flexibilidad para aquellas personas que aspiran a tener una casa, para aquellos que están en proceso de crecimiento o aquellos que estén en transición de un lugar a otro, de formal a informal, por ejemplo. Otro aspecto importante es la oportunidad de promover la colaboración entre los sectores públicos y privados. Es básicamente una transacción entre tres partes: gobiernos que apoyan la parte social, el sector privado y el consumidor o el sector de renta de viviendas. Esta es una oportunidad nueva para muchos contextos, para todas estas asociaciones que se están formando. Las asociaciones públicas y privadas que ayuda a que esto se dé lugar. Y es una buena oportunidad también para que el gobierno incite a las personas a que se involucren más en estos procesos de adquisición a largo plazo. No sabemos exactamente cómo es el proceso de capacidad de adquisición de aquellas personas. Sabemos que no queremos detener los procesos, pero si podemos dar la posibilidad como gobiernos de dar sostenibilidad a esa capacidad de adquisición, es un objetivo que debemos lograr. Debemos también tener un papel de regulación de todo este proceso que estamos haciendo, porque siempre va a haber una necesidad de cambio. Siempre va a haber ese sector que necesite esa ayuda, ese apoyo, y allí es donde debemos estar nosotros. Hay muchos papeles que el sector privado debe jugar aquí dentro del modelo de vivienda propia, de lo cual vamos a hablar más adelante. Entonces, el sistema de renta social apunta a ciertos grupos en particular.
Y nosotros nos referimos a ello como el ciclo de vida, de vivienda, por así decirlo. Primero vivimos con nuestros padres cuando somos niños, después nos vamos para la universidad, vivimos en una universidad, vivimos con amigos, después damos el siguiente paso, tenemos una familia, tenemos hijos. Debemos dar un lugar de vivienda, un refugio para nuestros hijos, debemos dar estabilidad dentro de ese hogar y nuestros hijos después crecerán, después ellos se mudarán, pero nosotros también seguimos creciendo, vamos a ser mayores, quizás antes teníamos un espacio más pequeño, quizás después requeramos un lugar más grande, más seguro. El punto de la estabilidad de tener una casa se convierte más en una responsabilidad, algo de lo cual no solamente somos responsables, sino por lo cual llevamos una carga. Y nos conlleva ciertas responsabilidades, por ejemplo, el mantenimiento de la casa, mantenerla en buena condición, dependiendo de si somos viejos o no tan viejos, quizás no tengamos la posibilidad de tener los recursos para mantener una vivienda propia. Y es cuando apuntamos a la renta de vivienda. Y dentro de estos aspectos vemos las oportunidades. Hemos notado, por ejemplo, las personas que necesitan apoyo adicional, ya sea apoyo mental o físico, las personas que, por ejemplo, fueron víctimas de violencia, mujeres que necesiten un refugio o aquellos mismos desplazados que necesiten un refugio y estar dentro de una comunidad. También involucramos a los migrantes. Algunos de estos aspectos son desafiantes políticamente, no solamente la forma como les damos el apoyo, sino qué tipo de apoyo damos. Volviendo al punto de la vivienda de renta social, recordemos que esas personas van a estar dentro de una posición informal, no van a cumplir con los estándares sociales y esto puede afectar un poquito el ecosistema de la comunidad y la estabilidad de la misma. Entonces, recordemos también que con la vivienda social apoyamos la resiliencia y se sostiene la resiliencia. Dependiendo del tiempo del que estemos hablando, hay 3 fallos sistémicos. Primero que todo, las fallas medioambientales, ya sea que tengamos desarrollos de viviendas en áreas que tienen ciertos riesgos físicos por la tierra o por otras cosas. Pueden verse afectadas por problemas ambientales. Segundo, tenemos las fallas sociales, lo cual ofrece una oportunidad de reutilizar edificios ya construidos para darles fortaleza, hacerlos más robustos. La fotografía que estamos mostrando aquí es en Ecuador. El Ministerio de Vivienda está involucrado en un proyecto para rediseñarlo como un programa de vivienda social en renta. Volviendo al tema de las fallas sociales, no hay una solución permanente aquí. Tenemos hiperconcentración de pobreza y aquí es donde tenemos, como ustedes lo quieran llamar, a las partes más pobres. Y esto, ¿cómo se trabaja? Se trabaja en sectores ubicados de manera mejor, más estable, que podamos prever aspectos sociales, que las personas puedan tener acceso a pagos que sean más viables para ellos y acceso a otros servicios, educación, otros tipos de apoyos sociales. Entonces, dar vivienda con la capacidad de sostenimiento económico soporta todos los otros sectores unidos a este sector de la vivienda y la convivencia. Nosotros tratamos como empresa de ver todo nuestro trabajo de vivienda dentro de un ecosistema, y eso es particularmente el ecosistema, el marco conceptual de ecosistema que hemos desarrollado como análisis base para nuestro trabajo, trabajando dentro de 8 pasos dentro de la demanda y la oferta. Tratamos de ver dónde estamos, cuáles son los déficits, cuáles son las oportunidades.
Y dentro de este caso en particular quería enfocarme más en los enlaces particulares que nosotros vemos que tienen condiciones únicas relacionadas a la vivienda social. Por supuesto, cualquier proyecto de vivienda se enlaza a estos 8 pasos. Y algunos de ellos son más relevantes que otros. Dependiendo del tipo de diseño que ustedes tengan, deben tener estándares de diseño, no solamente considerando que vayan a ser vendibles o no, pero considerando otros aspectos que sean relevantes. Por ejemplo, del lado de la demanda, hay una gran diferencia en términos de cómo miramos la elegibilidad, la aplicación, la solicitud, porque mucho de ello es lo que va a influenciar en la ayuda del gobierno a largo plazo. Por ejemplo, los subsidios. Si estamos buscando subsidios sociales, debemos mirar el diseño de esos programas antes de ejecutarlos y lo que sigue a lo largo de la línea de la estructura de nuestro programa, como lo mostramos aquí. Y también con cierto refuerzo de cómo vamos al final del camino, cómo vamos a colectar los pagos. Debe haber una entidad que se involucre a largo plazo en ese proceso, porque no todo lo podemos hacer solos. Y del lado de la demanda, empezando con la tierra y las oportunidades que nos dé, en vez de vender tierra, hay una oportunidad de tener leasing por parte del gobierno a largo plazo, que va también a extender esa posibilidad de poder adquisitivo. También tenemos que tener en cuenta los desarrolladores. ¿Quién va a estar tras esa gestión a largo plazo? O quizás tomar esa gestión como desarrollador propio. Pero debemos tener en cuenta todos los pasos desde la construcción hasta la vivienda, lo cual en el caso de la venta es más fácil, pero en el caso de la renta no. Ahora, volviendo al tema de la gestión a largo plazo, colectivamente debemos pensar en ello en vez de pensar como cada casa individualmente. Los actores que están familiarizados en el proceso y los roles clave, el gobierno como y su capacidad de dar soporte para la demanda. Ahora introducimos a un actor que llamamos los arrendadores sociales o los dueños de estas viviendas sociales. Y ellos tienen un papel muy importante porque ellos van a gestionar la pregunta a largo plazo. ¿Qué va a suceder cuando ya arrendemos? ¿Qué va a pasar con las personas? Quizás estas personas estén por 20 años o por 5 años. ¿Qué va a suceder con ese bien raíz? Entonces, hay muchos aspectos que debemos tomar en cuenta dentro del aspecto de la demanda en la cadena de valor a largo plazo. La oportunidad de los gobiernos y los desarrolladores de involucrarse en diferentes relaciones alrededor de la tierra sobre las cuales se construyen estas propiedades. Y para asumo de riesgos, recordar cuáles son los diferentes tipos de inversión que debemos hacer cuando se trata de arrendos versus vivienda propia. Recuerden que el desarrollador debe ser aquella persona que dé las posibilidades para que todo este proceso de gestión sea un negocio sostenible, para que haya esa dádiva y esa toma dentro del proceso. Ahora, hay diferentes tipos de organizaciones dentro de los arrendadores sociales. Hemos enlistado algunos ejemplos aquí de diferentes países, de cómo se ve. Pueden ser sin ánimo de lucro, que se incorporan a este proceso específicamente. Pueden ser compañías privadas, pueden ser cooperativas en algunos casos. Pueden ser colaboración entre las municipalidades y asociaciones sin ánimo de lucro para vivienda. También pueden ser también otros tipos de entidades que quieren apoyo, que quieren dar apoyo para una población individual o para compañías industriales. La idea es que estén interesados en convertirse en dueños de propiedades, pero que también quieran gestionar la propiedad a largo plazo y que mantengan la capacidad de adquisición a largo plazo. Y esa capacidad de mantener la adquisición a largo plazo es el ADN de esa estructura. Y ellos también
tienden a ser más residentes o más centrados en el beneficio, apoyando a los residentes en donde están, porque en algunos casos las poblaciones necesitan apoyo adicional, ya sea porque son personas de la tercera edad o discapacitados. En todo caso, hay quienes necesitan apoyo adicional. Y puede ser una entidad independiente o puede ser una subsidiaria de un desarrollador de viviendas sociales o de otra entidad, por ejemplo, quien en vez de querer tener todo el riesgo dentro de una sola cubeta, tratar de crear una entidad subsidiaria que gestione esas partes de riesgo. En el interés del tiempo voy a seguir con las estrategias rápidamente porque tenemos muchas estrategias y quiero mencionarlas todas. Tenemos todo el día para discutirlas. Piensen que eso es una especie de menú de ideas que queremos pensar y quiero que identifiquemos algunos lugares de donde pueden venir las estrategias. También quiero decirles antes de entrar en esta sección, mi colega que va a estar con ustedes el resto de la sesión del día, él fue quien hizo la investigación de esta parte y quien va a iniciar nuestra oficina en Latinoamérica próximamente en este año. Entonces, quería darle un reconocimiento a la creación que él tuvo en esto. Entonces, ¿cuáles son las estrategias y elementos clave para un contexto favorable? Primero que todo, debemos abordar el paradigma del sueño de ser dueño de una casa y los programas de renta social que son complementarios a ello. Ellos no reemplazan el concepto de vivienda propia. Esto es como una adición a ese proceso de vivienda propia que es continuo. Siempre hay una pregunta de dónde vienen los recursos. Esto es para decir es que si hablamos de renta social o de una población en particular, hay recursos que vayan a ser llevados a personas de la tercera edad o para ciertas necesidades de salud en particular que pueden ser enlazadas dentro de ese proyecto. ¿Cómo podemos cruzar esos fondos para dar apoyo a ese sistema o ese aspecto social de vivienda? Y esto permite, por supuesto, a las familias que tengan la posibilidad de crecer y cambiar y que se incluyan dentro de ello. Hablamos acerca del ecosistema. Necesita ser un ecosistema con actores trabajando en el espacio. Y eso es lo que vamos a aprender el día de hoy, cómo trabajar en ese espacio. Y hay ejemplos de los roles que ellos tienen y cómo ellos trabajan con otras entidades y otros socios. Va a necesitarse entrenamiento, capacitación, especialmente dentro de la ecuación a largo plazo. Queremos pensar en diferentes formas de cómo puede haber producción dentro de edificios ya existentes, por ejemplo, reconversión o construcción de nuevas viviendas, en qué escala, la adquisición de casas ya construidas, particularmente cuando estamos viendo esas áreas más informales y queremos crear un mercado más formal. Estamos dispuestos a construir sobre lo que ya existe. En los Estados Unidos siempre nos referimos a ello dentro del mercado informal. Le llamamos sistemas de vivienda con poder adquisitivo natural. Lo otro sería subarriendos, por ejemplo. La involucración del sector privado, que es parte importante de la producción. Los mecanismos, el establecimiento de los mecanismos PPP, la búsqueda de la oportunidad de financiamiento, compañías que quieran dar apoyo a nuestros empleados, dar un input adicional a esas soluciones habitacionales y a los trabajadores de ellas. Finalmente, viendo la clase de inversión que es lo que se va a venir a favor de nosotros dentro del sector vivienda, cuando tenemos ese despegue. Y esos son los aspectos de financiamiento a largo plazo, que es clave.
descifrando cuáles son los mecanismos de financiación en el mercado que van a soportar este proyecto a largo plazo. Las dificultades dentro de los mercados volátiles, otro desafío que debemos ver. Algo de ello puede ser mitigado por fondos de garantías o agencias multilaterales o de desarrollo, todo aquello que dé la estabilidad necesaria, especialmente dentro de los casos emergentes. Y finalmente necesita haber dentro del proceso de desarrolladores y los dueños de estas propiedades de vivienda. Si hablamos de un edificio o un condominio en general, cómo pensar en esa escala y la financiación a largo plazo en estas magnitudes de construcción. Por supuesto, el propósito general para que esto tenga éxito sería que haya ganancia, que sea atractivo para los inversionistas. Tienen que mirar mucho con respecto a los diseños, donde van a desarrollarse los proyectos. No queremos que el sistema de renta social siga los errores que han sucedido anteriormente. Por ejemplo, si los ponemos muy lejos de la ciudad, sería un poquito más fácil salirse con la suya si estamos hablando de familias individuales y darles lo que ellos necesiten, básicamente. Pero y todos esos activos que estén adecuados para ellos. Debemos pensar más en el aspecto de capacidad de ingreso, capacidad sostenible de ingresos. Y esto es a lo que yo me refería con el punto de integración social. Ahora, el desarrollo de estos proyectos para beneficiarios de distintos niveles de ingresos. La línea base de poder tener poder adquisitivo es el ingreso de las personas. Podemos tener diferentes mecanismos de ayuda, beneficios sociales. Sin embargo, requiere que haya un propietario social que se involucre, porque construir una comunidad con diferentes familias que tienen diferentes circunstancias, que vienen de diferentes partes, debe haber ese gestor social que no solamente esté pendiente de mantener esa construcción en buenas condiciones, pero también esa comunidad en buenas condiciones. También apuntamos a ciertos grupos específicos. Por ejemplo, en Sudáfrica trabajamos con estudiantes de universidad, porque es dentro de ese mercado de viviendas en renta, al futuro nos garantiza un buen ingreso o, por ejemplo, tener subsidios de renta para casos de emergencia. Necesitan, como les había dicho anteriormente, la gestión y el mantenimiento por parte de aquel gestor social. Podemos tener no solamente a esa persona, podemos tener gestores de la entidad o podemos tener otros gerentes, otros administradores, pero sí es importante que sean estas personas o estas entidades que se enfocan en eso y no el gobierno, especialmente dentro del sector de renta social. Cuando se trata de que el gobierno sea el gestor, siempre asumimos que porque va a ser el gobierno no tenemos que pagar, o el gobierno nos va a dar una solución, o hay cierta flexibilidad. Y ya estoy viendo que muchas cabezas están de acuerdo conmigo en la audiencia. Entonces, es importante recordar que ese rol, esa persona, esa entidad que lleva ese papel de refuerzo, de hacer valer la ley, que no sea el gobierno. Ellos están ahí como ente que apoya y que provee, pero no pueden ser ellos directamente. Recordar también abordar la integración social, abordar los problemas de la comunidad. Y eso es todo un proceso a la hora de aplicar, de pagar beneficios para recertificar incluso. Y por supuesto, también tenemos la oportunidad de convertir
construcciones no residenciales en viviendas residenciales. Hay una gran oportunidad aquí para los gobiernos de brindar diferentes activos a la mesa, no solamente por la tierra, sino también cómo podemos reconvertir ciertas construcciones para generar un impacto social, generando asociaciones estratégicas. Entonces, solo para resumir, la vivienda social en arriendo es factible y puede ser muy beneficiosa, ayuda a mitigar muchos riesgos múltiples urbanos, aumenta la resiliencia individual, familiar, comunitaria y de la ciudad, atiende a grupos de población únicos que son fundamentales para el tejido social y la economía de las ciudades. Es una oportunidad de ampliar la participación del sector privado dentro del sector de las viviendas asequibles. Y finalmente es una forma eficiente de producir viviendas de calidad y mantener la asequibilidad a largo plazo. Hay muchas cosas que debemos seguir conversando. Estoy muy emocionada por poder abrir todas esas conversaciones. Veo que todos están muy activos en el espacio tratando de dar solución a todos esos problemas y espero con muchas ganas la sesión de esta tarde. Gracias. Ania, muchísimas gracias por haber sentado todo este panorama regional e internacional. Varios de los puntos que discutiste justamente son los que todos nos estamos preguntando para poder avanzar en la implementación de este tipo de proyectos. Muchísimas gracias. Antes de pasar a la siguiente etapa, quiero compartirles un poco sobre el enfoque temático, la metodología y la agenda que tendremos el día de hoy y también comentarles sobre la plataforma UHPH. La Plataforma de Prácticas de la Vivienda y el Hábitat Urbano, por sus siglas en inglés UHPH, es una coalición multiactor que genera incidencia en los diversos actores de la región, promoviendo el encuentro, el intercambio de buenas prácticas, la acción innovadora, la gestión y la transmisión del conocimiento en materia de vivienda y hábitat como bien público regional en América Latina y el Caribe. Esta coalición está conformada por socios estratégicos, que son instituciones del sector en la región que se adhieren y contribuyen a impulsar, dirigir y propiciar las actividades de la UHPH mediante su participación en el Consejo Consultivo y en las actividades de la plataforma. Adicionalmente, todos y cada uno de ustedes pueden unirse a los más de 5,000 profesionales que hoy en día ya son miembros de la plataforma. Solo deben de registrarse en uhph.org y podrán formar parte de esta red. Precisamente para la promoción del encuentro y el intercambio, una de las dimensiones principales de la UHPH surgen estos laboratorios de vivienda como en el que hoy en día nos encontramos. Estos laboratorios se han consolidado como una herramienta metodológica que permite sistematizar y definir una manera de enfrentar problemáticas específicas levantadas desde gobiernos nacionales u otros actores de la región y socios de la UHPH, poniendo así a disposición el conocimiento acumulado de los miembros, así como de expertos y practitioners de diferentes regiones del mundo. Los laboratorios representan una instancia frecuente y dinámica de interacción mediada por la UHPH con sus socios y actores claves para abordar desafíos relevantes de manera multiactoral, conectando, inspirando y generando soluciones y asociaciones estratégicas relevantes. Así, con este BILAB de estrategias de inversión, desarrollo en arrendamiento social, buscando desafíos y soluciones, surge de un interés compartido con la CAF, la Fundación Santo Domingo y Hábitat para la Humanidad, con el objetivo principal de tener un conocimiento actualizado sobre el estado del arte de las iniciativas de alquiler social que tenemos de vivienda, tanto en América Latina como en otras latitudes, y así indagar sobre los elementos claves que puedan viabilizar la implementación y especialmente la inversión privada hacia programas de vivienda social en alquiler a escala. La conferencia que tuvimos por parte de Pablo y de Ania, así como los paneles que tendremos hoy durante la mañana, nos presentarán experiencias públicas y privadas de modelos de arrendamiento social que son referentes tanto a nivel global como en la región. Nos compartirán sobre los retos y oportunidades clave para su escalabilidad, los distintos modelos de oferta, así como las barreras y posibles soluciones desde la